Estic en aquest moment acompanyada per Jordi Pilar, president de l'associació LGTBI de Castelló, que avui estem de dia reivindicatiu hacia la ciutat, veritat? Avui és el dia de l'orgull i estem celebrant el segon aniversari de lo que és l'UDIS, la Unitat d'Igualtat i Diversitat de la Policia Local de Castelló, que ja fa 2 anys que està funcionant. Diego va ser el gran impulsor d'esta unitat, és una unitat pionera en el que és el País Valencià i estem molt orgullosos de que estigui a Castelló de la Plana. Clar, perquè t'hi va dir, és pioner, no?, aquesta unitat a nivell de la comunitat, però també crec que a nivell d'Espanya. A nivell estatal també en Alcorcón crec que n'hi ha algo i poc més, no en Alcorcón ara precisament. Però, i en Catalunya també n'hi ha policia LGTBI i ja està, i s'ha de comptar. No més tenen aquestes 3 policies i així tenim la sort de tindre a Diego, Diego va entrar la unitat de la Vall d'Uxó, sí que va ser pionera, molt antes de firmar-se la llei valenciana LGTBI. Quan se va firmar la llei valenciana LGTBI, pues l'anterior alcaldessa va voler muntar la unitat així, la va cridar a Diego para que la montara i actualment l'alcaldessa actual ha vingut este matí a la inauguració de l'acte i pretén que n'hi hagi polítiques LGTBI continuistes en el que n'hi havia fins ara. Ella entén el que és el col·lectiu LGTBI, tota la discriminació que sofrim i mos recolza i està al nostre costat. I avui, dia reivindicatiu, dia de l'orgull. A més d'aquest acte, heu fet alguna coseta més per avui o per aquesta setmana en general? Sí, fa 2 setmanes vam celebrar l'orgull per el centre de Castelló i avui hem fet una lectura de manifest en la plaça de l'Ajuntament i la setmana que ve, este cap de setmana, és l'orgull a Madrid, que com membres de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans, Intersexuals, Bisexuals, Intersexuals i més, som organitzadors en Tacoga. O sigui que aquest cap de setmana us veurem per Madrid, no? Exacte. Sí. I bueno, a més, el Dia de l'Orgull heu estat fet, com deia, setmanes abans aquestes celebracions, però avui heu decidit que era una bona idea, no?, fer-lo així, a Tetuán 14, on està la policia local de Castelló, per reivindicar que són pioners en aquesta policia local específica. Exacte, específica en delictes d'odi i el que és la inclusió i la diversitat. És fonamental que la policia, perquè tu quan tens un problema, el primer que crides és a la policia té que atendre bé en condicions i té que saber com eres i per què t'han agredit potser per anar d'un xic agarrat de la mà. Això la policia té que agarrar i dir-te sí, és un delito de odio, no te té que dir que claro, si vas cogido la mano, pues com estafa pot fer la policia. La policia és un cos que les persones LGTBI tenim molta por. Actualment, el que és la memòria històrica, n'hi ha molta gent de 70, 80 anys que encara tenen en l'expedient haver sigut detinguts per ser homosexual, per haver-los pillat en algun cine, en algun parc, en algun lloc. I és una cosa que la nova llei LGTBI estatal pretén restituir perquè és fonamental que t'agarren i te miren la fitxa de la policia i digan pues en los años 70 se lo detuvo por ser homosexual, pues és una cosa molt xunga i clar, cal restituir a tota aquesta gent, cal dir la veritat i dir que la policia actualment no és la policia de fa 50 anys, sinó que és una policia respetuosa amb tot el món. Ha vingut la Policia Nacional, ha vingut representants de la Policia Nacional, han vingut representants de moltes associacions i cada vegada s'estan apropant més a lo que és el col·lectiu LGTBI, a la diversitat i al respecte cap a totes les persones. O sigui que ha sigut un matí on heu tingut moltíssimes visites pel que m'estàs dient. Exacte, sí, ha sigut un acte llarg i molt bonic, hem donat molts premis, ha vingut gent, policies de Gandia, ha vingut una representació de la policia de Miami també, i ha sigut molt interessant. I
a més, jo he vist que donàveu un premi, si donàveu també un premi a un youtuber, no? Si no m'equivoqué. Un youtuber que a part és Asperger. És Asperger i té moltes visites de segon i clar, també és una diversitat. Totes les diversitats són benvingudes i totes les diversitats tenim que tindre en compte que la policia està així per ajudar a les minories, a tot el món, no només està per tot. Està per a tot i era la idea també d'aquests premis, no? Exacte, sí. I era la idea que estigués l'alcaldessa i que estigués representat tot el món. Pues moltíssimes gràcies i te deixem continuar gaudint. Vale, moltes gràcies a tu. Ahora estamos con Diego, que es un agente de esta unidad muy conocida ya en Televisión de Castellón porque nos habéis visitado en diferentes ocasiones y nos gustaría también saber pues cómo os sentís reivindicando el Día del Orgullo en la Policía Local de Castellón, porque es vuestro segundo aniversario con este nuevo cuerpo, ¿no?, que representa la diversidad y que tú empezaste a formar en la Vall d'Uixó. Así es, la primera unidad especial que se hizo de género y sexo fue en la ciudad de Vall d'Uixó. Después fuimos ampliando el rango o el espectro hacia también lo racial, cultural y religioso, y al final pues aquí en Castellón hemos tenido la capacidad de desarrollar la tecnología y los medios, de desarrollar esa unidad que se llama la UDIS, la Unidad de Inclusión Social y de Integración, en la cual pues bueno, aquí se afrontan y se abordan varios temas, ¿no? Son 4 pilares fundamentales: educación vial, mediación, agente tutor y diversidad. Desde que estamos aquí hace 2 años, hoy es el segundo encuentro, ¿no? Pues bueno, hemos conseguido hacer relaciones internacionales. Hemos estado en Nueva York, en Stonewall, que fue donde se reivindicó por primera vez, en este caso, las personas LGTBI en 1969. Hemos hecho un lazo de unión internacional. Ha venido gente de Miami, también hemos hecho otro lazo de unión con Nueva York, la New York Police Department. Así como también colaboramos de manera conjunta con la BPI, la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, que el trabajo tiene que ser de manera conjunta y estrecho, a efectos de que la información es importantísima para poder pues desentramar esos delitos de odio latente que están en la sociedad, o incluso discursos de odio que aparentemente no lo sean y luego lo son y acaben, es la antesala de un delito de odio, ¿no? Por tanto, yo creo que la valoración de este tipo de unidades de inclusión están dentro del marco jurídico a nivel europeo, son ley. Sabemos que para ciudades de mayor de 50.000 habitantes tiene que haber una unidad para tal efecto, y bueno, qué más que decir, es una unidad que, por desgracia, siempre digo lo mismo, es necesaria porque están aumentando, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, en un 64% a nivel nacional, en un 21% Castellón. Están aumentando las agresiones tanto psíquicas como físicas, y esto hay que paliarlo con gente formada, preparada y que tenga una atención específica en base a la victimología que se nos presenta. ¿Y aquí en Castellón cuál es el delito con el que más os encontráis? Aquí en Castellón el delito con el que nos encontramos es la agresión sexual. Sobre todo tengamos en cuenta que hay una diagnosis realizada en los centros educativos, centros escolares, que el mayor factor de vulnerabilidad para las personas adolescentes son las personas que padecen de TEA, trastorno espectro autista, así como también que atienden a una conducta LGTBI. Por tanto, las agresiones en el TEA son bullying, pero en el tema de LGTBI, aparte de ser bullying, también son agresiones sexuales. Tienden los jóvenes a cosificar el cuerpo de mujer o de hombre, a tendencias sexuales, no respetan esa intimidad, ese espacio corporal, ese espacio físico, haciéndolos como suyo, bien sea por idiosincrasia de su religión, de su cultura, y estamos teniendo agresiones sexuales en institutos con bastante afluencia. O sea que estamos teniendo un problema en los menores de edad, podemos decir. Sí, en los menores de edad. Desconocemos el porqué. No quiero achacar a nada ni quiero hacer apología de la pandemia, se ve que todo lo achacamos a la pandemia, pero lo que sí que es cierto que las pantallas digitales, las redes telemáticas, la usurpación de identidad, sobre todo nos estamos manejando en un sexting, en un grooming,
el cual es cuanto menos peligroso, porque la finalidad es la suplementación de la identidad en una red social y acabar quedando físicamente con esa persona para cometer una violación, y el rango de edad es exponencialmente o categóricamente brutal, y es ahí cuando se comete el hecho delictivo de la violación o la agresión sexual. La verdad es que bueno, los jóvenes cada vez usan las redes sociales mucho más pronto, tienen el uso de un teléfono móvil que podemos decir con toda la libertad posible muchísimo más pronto, y también lo que son los nuevos videojuegos, lo que son las nuevas consolas, dejan tener ese acceso a internet también que antes no dejaban. Antes tú comprabas un CD que era el juego y ya está, pero ahora la consola funciona con internet y a partir de ahí también puedes buscar y chatear. Y yo creo que a lo mejor vosotros como policía local aquí en Castellón os estáis encontrando con delitos que tienen que ver con eso, ¿no? Sí, tenemos delitos de in-streaming, que se llama, en directo, lo que pasa que no exactamente asociado con los videojuegos, ¿vale? Lo que sí que es cierto que en las plataformas telemáticas rollo chat tenemos el TikTok, que creo que es a partir de los 12, tenemos Instagram, que es a partir de los 14, y como último WhatsApp, que es a partir de los 16 años, en los cuales, pues bueno, ellos de manera imperiosa están autoexplorando su cuerpo, están en la puber adolescencia e intercambian fotos. Las imágenes son muy peligrosas, sabemos que en cuanto se sube a un celular móvil, esa imagen ya no es tuya, le has concedido permisos a todas las aplicaciones habidas y por haber de tus datos, de tus contactos telefónicos, de tus fotos, y eso no sabemos dónde va a parar. Es por ello que hacemos un llamamiento que fotos de alto contenido sexual que no se realicen, por favor, bajo ningún concepto, que dejemos la telemática, que sintamos el cuerpo a cuerpo, que sintamos ese calor humano, porque lo único que nos puede pasar es tener un desenlace fatal. Aseguremos de la identidad de las personas también. La identidad de las personas, eso lo pasa con el grooming. El grooming lo que hacen es usurpar la identidad de una persona menor de edad, creando o generando ese lazo de unión y de confianza a efectos de que al final acaban quedando, que es al sexting, al controlar el sexting, intercambian fotos entre personas menudas de su misma edad y bien, si no las suben en ningún sitio, si no las comparten de manera que el otro no quiere, no pasaría nada, si no sigue siendo delito. Pero el grooming, vuelvo a repetir, es la usurpación de identidad de un menor para contactar con otro, intercambian información, datos y luego quedar físicamente y para cometer un hecho delictivo, seguro. Pues tenemos en cuenta todos los consejos que nos acabas de dar y bueno, como es el Día del Orgullo, ¿no? Y en parte es un día de celebración y lo celebran en vuestro segundo aniversario, ¿no? Como un cuerpo específico de la Policía Local de Castellón, me gustaría saber también pues, cómo ha transcurrido la mañana. Pues bueno, la mañana ha transcurrido cuanto menos, especialmente porque lo ha abierto el evento, lo ha abierto la señora alcaldesa, Begoña Carrasco, le ha seguido el comisario Antonio Collado, con los cuales cuentan con este tipo de políticas de inclusividad social. Creemos y entendemos que así debe ser, porque vienen contempladas dentro del marco jurídico europeo. Creemos que nosotros no tenemos color político, somos apolíticos, simplemente ejercitamos el poder de la ley, lo hacemos cumplir y yo creo que ha sido positiva. Han venido también la BPI, la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, han venido un montón de colectivos, ha venido también artistas reconocidos como Luis Bolumar, ha venido Aarón Barbira, cantante, en el tributo al Titi con Libérate. O sea, yo creo que la mañana ha sido positiva, la gente se va con un buen sabor de boca y sobre todo reivindicando esa libertad, pro derechos humanos y pro derechos civiles. Bueno, Luis Bolumar, que ha hecho el diseño del cartel, ¿verdad? Luis Bolumar, tengo una anécdota de él, me conoce desde que nací, es amigo personal porque yo nací en un pueblecito de Segorbe, tengo una amistad personal con él y no dudo pero ni un segundo en colaborar con este acto, con este día, entregándonos un lienzo de un valor pues incalculable, pues es un artista ya reconocido y que tiene un rédito ya considerable. Entonces no lo dudo, lo ha donado y además sin ningún lugar a dudas creo que está representando el árbol de la vida, de donde todos hay y de donde todos caben. Con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a vosotros por darnos esta gran visión. Y continuamos en el Día del Orgullo en Castellón, en este caso acompañada de Encarna Amabel, que es una artista, una poetisa y que hoy ha dedicado unas palabras de todo su arte, ¿no?, a esta unidad de la policía local.
sí. Encantada de haber sido invitada a este acto por la UDIS, que es la Unidad de Diversidad y Inclusión Social de la Policía Local de aquí de Castellón. Y yo, como ha dicho, soy Encarna Mabel, soy madre, pertenezco a la Asociación SUMAN de la Comunidad Valenciana, madres y padres de personas LGTB+. En mi caso concreto tengo 2 hijas trans y desde hace 13 años estoy en el barco de la diversidad y nada, ofreciendo mi apoyo y colaboración a otras familias que necesiten de nuestra ayuda y acompañamiento. O sea que llevas 13 años ya muy metida, ¿no?, en este mundo. Sí, gracias a mis hijas que me abrieron la mente y a la diversidad que desconocía en ese momento. ¿Y cómo celebras este año el orgullo? Pues este año lo celebro reivindicando que estoy orgullosa de mis hijas y que sepan que me van a tener aquí siempre, que me necesiten, hablando con otras familias. En el Orgullo en Valencia tuvimos el sábado pasado, mostrando todo nuestro apoyo. Nuestro lema fue sois nuestro orgullo. Y esta mañana aquí en Castellón también. Esta tarde estaremos en Náquera, también mostrando nuestro apoyo al pueblo de Náquera, porque la diversidad en los pueblos rurales también es un poquito complicada y nada, día a día. El granito de arena. Bueno, pues tu granito de arena, que es este de escribir, que es este del arte de la poesía, nos gustaría escucharlo. Muy bien, pues encantada. Os voy a leer la poesía que he dedicado a la UDIS y la he titulado Guardianes de la Diversidad. Y dice así: la UDIS es una unidad formada por personas que son guardianas de la diversidad, que nos entregan su preparación, su saber estar, su complicidad, su dedicación y su gran generosidad, para que la sociedad pueda ser, sentir y amar en libertad. Es difícil que una pareja pueda de la mano caminar o su afecto mostrar cuando son 2 mujeres o 2 hombres con un vínculo especial. Hay personas que vienen de otro lugar buscando un mundo mejor al que dejaron atrás, pero a veces por su raza o por su color de piel aquí también reciben rechazo y son tratadas de forma muy cruel. La educación actual todavía no muestra la realidad, por eso hay personas que no entienden ni respetan la diversidad. La identidad de las personas es algo íntimo y personal, que debe de ser tratada con respeto y dignidad, aunque se salga de la norma establecida por la sociedad. Pero sé que la UDIS actúa con firmeza para la situación mejorar. Quiero mostrar mi orgullo hacia la policía local por haber formado esta unidad especial. Gracias UDIS, gracias de corazón, gracias por esforzaros en ofrecernos un mundo mejor. Qué bonita, qué bonita. La he sentido así y así se la dedico a todos ellos por su trabajo y constancia. Tenemos un libro, podemos decir, lleno de poesías. Estaba observando la letra tan bonita que tienes y el libro lleno de poesías. Y a ti la inspiración, estás en casa y te llega de repente. De las vivencias con mis hijas, de la vivencia con la sociedad y eso. Si queréis alguno más, hoy con motivo del orgullo escribí uno que era Orgullo de Madre. Claro que sí, estamos tardando en escuchar la poesía de Orgullo de Madre. La verdad es que yo, que tengo la prioridad de poder verlo, tiene un libro lleno de poesías con una letra muy chula y muy bonita. Bueno, te escuchamos. Pues dice así: Orgullo de Madre. Orgullo cuando veo la luz de sus ojos, donde antes veía tristeza y sollozos. Orgullo cuando escucho la risa de su boca, donde antes escuchaba el silencio de su vida rota. Orgullo cuando miro sus tacones de aguja que le hacen volar en su escoba de bruja. Orgullo cuando llora al sentir empatía, porque antes lloraba por falta de alegría. Orgullo cuando pienso todo lo que he aprendido, cuando antes no sabía que existiera otro camino. Orgullo cuando habla de principios y derechos, exigiendo que se cumplan la justicia sin complejos. Qué bonita. Una de mis hijas. Me alegra muchísimo ver tu visión, ¿no?, sobre tus hijas y sobre cómo dices que ya vuelan, ¿no?, con sus tacones de aguja. Sí, es lo que siento y así lo transmito para otras personas que les pueda ayudar.
Muchísimas gracias por atendernos hoy y con unas poesías tan bonitas me gustaría saber dónde te podemos encontrar. Pues en redes soy Encarnamave 23, también está la asociación suman_c.v y ahí nos pueden leer otras poesías, otros eventos que hacemos, también información sobre la diversidad muy necesaria y ahí nos puedes encontrar. Muchísimas gracias por estos minutos, por este arte y te dejamos continuar disfrutando del orgullo. Gracias a vosotros por dar visibilidad al orgullo, que es muy necesario.